Actualmente, como se pensaba que era IP, no estaba planeado para transportar lo que son el protocolo de RTP, RTSP y RSTP. Al enviar mensajes a través de una red lo hace por dos protocolos que funcionan en la capa de aplicación. Estos son TCP y el protocolo UDP, el protocolo de datagrama de usuario. Es probable que se produzca un retardo, pérdida de control de paquetes para dicho suceso. Esto no ocurre gracias a estos protocolos, ya que estos protocolos de TCP y UDP no fueron diseñados para la optimización. Para esto se implementan otras técnicas. Como objetivos generales y particulares se implementa un algoritmo genético en redes definidas por software, utilizando métricas que son ancho de banda y velocidad de transferencia. Como objetivos particulares es diseñar las tres topologías para implementar el algoritmo genético, contra los algoritmos de Dijkstra y dual, difusión de algoritmos de actualización, comparar los tiempos de extremo a extremo en cada uno de los escenarios. Primero que nada, ¿por qué se implementa un algoritmo genético? ¿Qué es un algoritmo genético? Bueno, es un método matemático de optimización planteado por Holland, que describe procesos de evolución y selección natural. Estos constan desde una población inicial hasta una población final, en el cual se va reproduciendo cada uno de estos. Cada que se incluye un nuevo elemento, va incrementando la población y esto se llama mutación. Se utilizan sistemas de aprendizaje automático. Como bien sabemos, los routers rellenan sus tablas de ruteo a través de una dirección IP. Esta se va guardando en sus tablas y depende de con qué métricas esté trabajando y qué protocolos esté implementando, es que decide enviar información por esa ruta. El algoritmo que se implementa se llama AdNet, que este es un algoritmo que se implementó en Chile para el tráfico de autos. Se programó a través de lo que son los semáforos, donde se tenían las rutas con mayor tránsito. Este algoritmo decidía cuánto tiempo le daba de paso a las rutas con mayor tráfico, que tenían mayor tráfico, les daba un mayor tiempo para pasar el verde, así se decía, y un menor tiempo a los que no eran tan transitadas. Y utiliza métricas como métricas de cálculo basándose en ancho de banda y velocidad de transmisión. Este algoritmo también se puede programar en lenguaje de alto nivel como lo que es Python. Aquí muestro algunas métricas que se utilizan en los algoritmos que son de Dijkstra y dual. La métrica que utiliza OSPF, que es el algoritmo de Dijkstra, es el ancho de banda, que consta con un ancho de banda de referencia de 100 megabits por segundo para el cálculo de costos. Los costos es el ancho de banda de referencia entre el ancho de banda de interfaz. Ahora, para el algoritmo dual, consta con 4 métricas, que son ancho de banda, retraso, confiabilidad y carga. El ancho de banda es el ancho de banda más lento entre todas las interfaces de salida a lo largo de una ruta de origen-destino. Y el retardo es la acumulación de la suma de todos los retrasos de las interfaces a lo largo de las rutas, en decenas de microsegundos. La confiabilidad representa por la confiabilidad entre el origen y el destino. Y la carga, esta representa la carga entre un enlace origen y destino que se calcula sobre la base de la velocidad de los paquetes y el ancho de banda de la configuración de la interfaz. Ahora, ¿qué métricas está utilizando AdNet y por qué es importante implementarlo? AdNet utiliza 2 métricas, que son el retardo punto a punto, un delay, y una velocidad de transferencia. El retardo punto a punto es el tiempo necesario para que un paquete alcance su nuevo destino. El rango de demora de los paquetes varía desde los valores más bajos para un par de nodos cercanos o conectados por los enlaces de alta velocidad, hasta valores muy altos. En caso de nodos lejanos, es alcanzable o solo a través de enlaces de bajo ancho de banda. La velocidad de transferencia es el número de paquetes de datos correctamente enviados en bits por segundo. Es un índice global de rendimiento que se asocia a la cantidad de tráfico servido, que se expresa como la suma de bits o paquetes de datos correctamente enviados en un intervalo de tiempo. Ok, ahora pasando a lo que es
La ecuación que se implementa AdNet es una ecuación probabilística de seleccionar una ruta de destino. Aquí lo hacen en intervalos regulares de un delta tiempo de un nodo a otro, que se envía un forward para enviar e ir descubriendo los routers que estén directamente conectados y a qué distancia está una dirección IP. Un forward representa una simulación de tráfico de paquetes de datos cuyos destinos son seleccionados aleatoriamente según la ecuación número 1 para calcular la trayectoria como la probabilidad de seleccionar un destino para una red IP. Otra ventaja que tiene AdNet es el almacenamiento durante la fase de ida de un forward. Almacenan información de un camino, de las condiciones de tráfico y encuentran en otro nodo distinto almacenadas las estructuras de una memoria de los routers. En la memoria de los routers. Almacena en un orden de conjunto nodos visitados, donde se permite identificar a cuál dirección IP va a llegar y cuál nodo ya visitó, para cuando se quiere agregar una nueva IP. Este es el primer escenario que se planteó, es una red punto a punto. Se tiene una dirección de clase C, sin embargo está subneteada para los enlaces punto a punto y para cuando se tiene en los segmentos A y B, está para 255 hosts disponibles, 53, perdón. Aquí se tienen con interfaces de tipo gigabit, fast y ethernet para ver cómo es que funciona este algoritmo implementado contra los demás, contra lo que es Digistra Dual y nada más, que es una topología aquí de red básica donde se envía el 100% de la información de un host hacia el otro, enviando tráfico HTTP principalmente. El siguiente escenario que se planteó es una red multipunto. Aquí se incrementó un router y cambiaron las direcciones IP. Se utilizan desde una clase A hasta una clase C. También las interfaces fueron modificadas hacia unas seriales y unas fast. Las seriales están a 64 kilobits por segundo y las fast están a 100 megabits por segundo. Finalmente está esta red, que es donde se obtuvieron resultados más visibles, que más adelante hablaré de ellos, donde consta de 9 routers, donde se tiene 4 diferentes segmentos de red, en las cuales se tienen los enlaces seriales, fast y ethernet. Esta red cabe mencionar que es una red que está en uso en un centro comercial y es como funciona para enviar información desde un punto a otro. Así se está diseñando desde una clase B que está subneteada para poder ser operable entre todos los hosts, entre todos los enlaces que están entre equipos que están de enrutamiento y entre switches. Se tiene un switch que es de múltiple difusión. Aquí se cuenta con una tabla de recomendación que observa los resultados de tiempo extremo desde las recomendaciones de los parámetros de referencia que otorga la ITU, que está en la referencia 3, desde lo que es la tasa de transferencia, la latencia, el jitter y la tasa de pérdidas. Desde cuando es un valor aceptable, la tasa de transferencia debe de ser mínimo de 1 gigabit por segundo. Esto es para el parámetro que recomienda para 5G. La latencia debe de estar de 1 a 5 milisegundos. De igual manera, para parámetros para 5G, el jitter debe estar de 20 milisegundos a 1 microsegundo. Esto por recomendación de la RFC 350 para tráfico en protocolo en tiempo real. Y la tasa de pérdidas debe estar en 3%, y si es mayor al 12%, esto ya es malo. Aquí ya no se considera una buena tasa de pérdidas. Algunos resultados que se obtuvieron son los siguientes. Desde cuando se utilizó el algoritmo de Dijkstra, se obtuvieron los retardos punto a punto entre las hosts. Se observa que están desde 3.57 milisegundos hasta 3.1, esto en la tabla 1. Estos resultados cabe mencionar que son del escenario número 2. Del escenario número 1 no se sacaron
los resultados, dado que eran muy similares al ser una red punto a punto. Para la tabla de resultados del algoritmo dual son similares hacia el algoritmo de Dijkstra. Sin embargo, cuando ya se envía tráfico desde un host hacia otro, ya empieza a tener, está por encima de los 4.46. Depende del número de router que se pase, es mayor el tiempo que se calcula. Y finalmente para AdNet utilizó un tiempo, está dentro de los tiempos que se... Abraham se silenció su micrófono, creo que algo pasó ahí. ¿Ahí ya me escucha otra vez? Listo. Ok, ¿sí me estaban escuchando? ¿O? Para el caso de AdNet ya no se alcanzó a oír. Ok, les estaba comentando que para el caso de AdNet sí cumple para las recomendaciones de 5G también. Sin embargo, no quiere decir que no sea a fuerzas, o sea, es que 5G se está planeando, se está en despliegue, pero las aplicaciones que utilizamos, como por ejemplo una videoconferencia, no es necesario utilizar 5G bueno, no se cumple estrictamente ahorita que nosotros estemos teniendo, que nuestro video esté llegando a 5 milisegundos, ¿no? En el tráfico de RTPO. Sin embargo, son óptimos. Ahora, finalmente para lo que son en el escenario número 3, cuando se tiene el algoritmo de Dijkstra, aquí ya está por encima de los 5 milisegundos, cuando está de la PC3 hacia la PC1, que son los que se mostraban acá anteriormente. De la PC3 a la PC1. Como es mayor el número de routers, también aún así la topología es más sencilla. Sin embargo, el procesamiento que tienen los routers y el tiempo de decisión que lo utiliza por medio del algoritmo de Dijkstra, que se aplica en el protocolo de USPF, no lo hace sus tipos de decisión es mayor. Entonces es de 5.92 milisegundos. Entonces, ahora para... Avan, tendrá solo un minuto más para concluir, por favor. Claro que sí. Gracias, doctor. Para el algoritmo dual que se aplica en IGRP, se mantiene por debajo de los 5 milisegundos, y ahora para el algoritmo de AdNet se cumple que está por debajo de los 5 milisegundos. O sea que sí es un buen tiempo de latencia que tiene AdNet, al final de cuentas. Como conclusión es que se implementó el algoritmo AdNet en 3 diferentes escenarios, obteniendo resultados de retardo con tráfico de datos que están dentro de los 5 milisegundos para aplicaciones de quinta generación. El implementar AdNet es posible en las redes actuales, sí, y que se hizo una comparativa de los algoritmos de Dijkstra y Dual contra el algoritmo AdNet. Estas son las tablas de referencia y bueno, de mi parte sería todo, doctor. Sí, muchas gracias por su presentación. ¿Hay entre el público alguna pregunta? ¿Podemos rápido hacer alguna pregunta? ¿Pueden levantar su manita? Doctora Marta, por favor. Hola, buenos días. Gracias, Abraham, por tu presentación. No. Estoy viendo es que estás haciendo una comparativa de diferentes pues, tecnologías para ser aplicadas en diferentes tipos de redes, pero no entiendo muy bien cuál es el objetivo de hacer esta comparativa. Bueno, tengo 2 preguntas. Una, ¿esta comparativa no se había hecho antes y tú lo quieres comparar? ¿Para qué quieres exactamente? Eso es lo que no me quedó muy claro. Ok, ¿para qué quiero comparar? Para que el algoritmo AdNet, al menos ahorita estamos en la parte de delay, de latencia, perdón,
se pueda proponer como un protocolo de ruteo. Al menos en los tiempos de decisión los hace similares a lo, bueno, es igual o tiene mejor desempeño que el algoritmo de Dijkstra, que es utilizado en OSPF, y el de Dual. Esa es la primera premisa que se espera. ¿Y me puede repetir su segunda pregunta, por favor, doctora? Que sí, o sea, este último algoritmo que es el que estás buscando verificar, pues, su desempeño, que si no se había hecho este tipo de comparativa antes. En redes IP, no. Sin embargo, la comparativa se había hecho en tráfico, pero de autos. O sea, no al menos en redes IP. Es lo que había leído, que al menos en IP no. De acuerdo. Ok, ya me quedó más claro. Muy bien. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y a todo, doctor Raúl. Muchas gracias, doctora. Abraham, pues le agradecemos por su presentación. Quien guste enviarle ahí un aplauso electrónico puede hacerlo. Y pues daremos paso, ya el tiempo no nos permite continuar, pero a la siguiente charla, por favor. Ok, muchas gracias, doctor. Liliana Cruz, por favor. Gracias, sí, doctor, Abraham. en un momento comparto mi pantalla. Por favor. ¿Me confirma si ya ve la presentación? Ya está en pantalla completa. Entonces, bien, la siguiente charla corresponde a Liliana Guadalupe Cruz Ramírez, quien nos hablará de libros de código de SSMA para la mejora de eficiencia espectral en el canal ascendente en redes 5G. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. El nombre del artículo, como ya lo mencionó el doctor Raúl, es Libros de código de SSMA para la mejora de eficiencia espectral en el canal ascendente en redes 5G. Como autores está el maestro Sergio Vidal Beltrán y su servidora Liliana Guadalupe. El contenido que trabajaré en esta presentación es el siguiente: introducción, tecnologías inalámbricas, por ejemplo, MIMO, NOMA, SSMA, la metodología y desarrollo y las consideraciones de diseño para los libros de código de SSMA, los resultados y la conclusión. Bueno, una pequeña introducción a este tema es que se van a abordar características muy generales de estas tecnologías inalámbricas, pues se utilizan para la implementación de quinta generación. Las redes de comunicación móvil han evolucionado para brindar condiciones de servicio más eficientes para todos los usuarios. Las redes inalámbricas originalmente solamente eran utilizadas para voz y mensajería. Para quinta generación ya se espera tener una conexión ilimitada y pues tiene varios objetivos que son demasiado demandantes, como proporcionar alta velocidad, calidad, capacidad y seguridad. Uno de estos, de los parámetros más importantes para considerar a 5G son la eficiencia espectral. En este caso hablaré del canal ascendente. Este parámetro lo podemos definir como el número de bits por segundo que se pueden transmitir por cada hertz. Actualmente, la eficiencia espectral con la que se ha estado trabajando en otros proyectos, en el enlace ascendente, es de 2 bits por segundo por hertz, que se trabaja con un arreglo de antenas diferente. Las principales tecnologías para abordar este parámetro son MIMO y NOMA. Bueno, MIMO es básicamente una tecnología que utiliza conjuntos de antenas que están en el mismo tiempo en una ranura de frecuencia que sirven para decenas de terminales de usuario. Posee la capacidad de mejorar la eficiencia energética, puesto que con el aumento del número de antenas, pues ahora la energía se va a concentrar en pequeñas regiones. Para NOMA, esta tecnología permite que varios usuarios compartan recursos de tiempo y frecuencia en la misma capa espacial mediante la multiplexación ya sea de dominio de código o de potencia. La multiplexación de dominio de potencia se refiere a que a diferentes usuarios se les van a asignar diferentes niveles de potencia de acuerdo a las condiciones de su canal para así obtener un rendimiento máximo en el sistema. En la multiplexación de dominio de código es que a diferentes usuarios se le van a asignar códigos diferentes que luego se van a multiplexar para los mismos recursos de
de frecuencia de tiempo. Ahora, NOMA ofrece conectividad masiva, puesto que una de sus características más importantes es que ofrece la asignación de recursos es no ortogonal. Esto se refiere a que la cantidad de usuarios o dispositivos que serán admitidos no va a ser limitado a la cantidad de recursos disponibles. También otra característica importante de NOMA es que esta tecnología basa su funcionamiento en el dominio espacial, en el dominio de potencia y mismo en el dominio espacial. Entonces, estas tecnologías pueden acoplarse perfectamente para un mejor funcionamiento en eficiencia espectral. Ahora hablemos un poco de SSMA, que es Sparse Code Multiple Access, acceso múltiple por código disperso. Bueno, esta tecnología codifica directamente los datos de un usuario en palabras de código multidimensionales, utilizando libros de código. Con este método, a cada usuario se le va a asignar un libro de código y los datos que contiene se van a utilizar para mapear bits de usuario directamente a vectores de baja densidad. A diferencia de otros esquemas de acceso múltiple, este se beneficia de la ganancia de codificación y de tener códigos de baja densidad. El acceso múltiple por código disperso es un enfoque muy prometedor para el acceso múltiple no ortogonal en NOMA para redes inalámbricas en 5G. Las consideraciones que se tuvieron del diseño de este trabajo, se trabaja con 6 usuarios, 4 portadoras de radio, 4 palabras de código y es de 2 dimensiones. Entonces, los datos de usuario se van a transmitir solamente por 2 portadoras y cada par de bits puede ser representado a su vez por 4 combinaciones y 4 palabras de código van a ser representadas por 16 posibles combinaciones. Una de las principales propiedades de SSMA es que los libros y palabras de código son dispersos. De esta forma se logra la conectividad masiva de usuarios. La longitud de palabras de código se decide con base en el número de soportadoras disponibles y cuando los valores de K y N son determinados, como ya se vio en las consideraciones de diseño, es posible determinar la cantidad de libros de códigos posibles. Como siguiente paso está la asignación de recursos de radio para cada usuario. Como ya se había visto, son 6 usuarios y son 4 portadoras de radio. Y bueno, los libros de código se van a obtener a partir de una constelación madre, los cuales van a ser representadas por cada punto de la constelación en un subconjunto de S1. También tenemos definido que M es igual a 4, entonces la estructura quedaría de la siguiente manera. Bueno, ¿qué va a suceder con esas palabras de código? Se van a rotar teniendo especial cuidado en que la estructura y la distancia euclidiana permanezcan sin cambios. Para el cálculo del ángulo de rotación se tiene la ecuación número 4 y tomando en cuenta que dentro de las especificaciones n es igual a 2 y un UN representará la matriz de rotación de fase. Ahora la constelación madre, n dimensional con m puntos, tomaría la siguiente forma. Para que la potencia promedio del sistema se vea reducida y se aumente el rendimiento de las palabras de código, se tiene que realizar un intercalado y reordenamiento de elementos, que va a ser representada por S', que está definida con la ecuación número 6. Tomando la constelación madre ahora la siguiente forma, como se puede ver en la ecuación 7. Para la estructura de los libros de código, para todos los usuarios se debe de considerar la asignación de recursos que se planteó en diapositivas anteriores. Los libros de código para los diferentes usuarios se van a obtener a partir de la ecuación 8, donde XJ es el libro de código asignado para cada usuario, VJ es la matriz de dispersión y delta J es el operador delta de rotación. La matriz de dispersión de mapeo resulta en un arreglo de 4 por 2 y la matriz de mapeo contiene K menos N filas,
denominada como 4 menos 2, que es igual a 2 matrices de mapeo que se definen en las siguientes ecuaciones. Ahora, cada símbolo del libro de código es un vector columna que contiene 4 filas. Las columnas que contiene 4 filas y las columnas van a representar las palabras de código, mientras que las filas representan las soportadoras. Para el primer usuario, el libro de código está definido como lo podemos ver aquí. Se puede notar cómo solamente la soportadora 2 y la soportadora 3 son las que transmiten, la soportadora 2 y la 4 son las que transmiten los datos del usuario 1. Los libros de código se van a obtener a partir de la constelación madre para cada usuario y en resumen, estas van a ser rotadas cuidando que su estructura permanezca sin cambios. Para el usuario 1, podemos ver, igual como ya les había mencionado, solamente por las soportadoras que es enviada esa información y que las otras filas son ceros. A esto se refiere cuando se habla de que son de baja densidad. Y bueno, ahora el valor digital está representado por sus números complejos de 0.20 menos 0.75 y en toda esta fila y la fila número 4. Bueno, al replicar estos resultados, son de un escenario ya planteado en otros trabajos, pero esto mismo se espera ocuparse para otro escenario diferente en el que se puedan transmitir más bits por segundo y planteando un diseño de un escenario diferente. A continuación les voy a mostrar las matrices resultantes de todos los usuarios restantes y podemos ver cómo en todas solamente se ocupan 2 filas para la transmisión de datos. Otro aspecto importante a considerar es que ninguno de los usuarios coinciden con las filas que son enviadas sus datos. Pueden coincidir en una, pero no en ambas. Bueno, como les había mencionado, se ha analizado plantear un escenario diferente para lograr transmitir un mayor número de bits. Y la conclusión, bueno, es que en la elaboración de este trabajo se aborda el proceso de rotación intercalado de constelaciones madre para la creación de libros de SSMA. Y recordemos que el principal objetivo de este tipo de sistemas es que permite que varios usuarios utilicen la misma subportadora. Las palabras de código que se generan en estos libros son de tipo multidimensional, lo que hace que se facilite la detección de símbolos en el receptor, recordando también que cuando se pueda plantear otro escenario en el que se puedan transmitir un mayor número de bits, se tiene que trabajar con un arreglo de antenas diferente. Y por ello se va a trabajar con MIMO, puesto que esta tecnología nos va a permitir explorar una modulación espacial, ya que esta se ve beneficiada de reconocer cuando la información es enviada por diferentes antenas y también facilitará la tarea de decodificación. Estas son algunas de mis referencias y por mi parte sería todo. Queda atenta a sus comentarios o preguntas. Gracias, le felicito por su exposición. Entre la audiencia, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Les recuerdo que pueden utilizar la manita para pedir la palabra. Bueno, en lo que se animan, a mí me gustaría aprovechar para hacerle un par de preguntas. En su diapositiva número 7 mencionaba unos vectores de baja densidad. ¿A qué se refiere con esta baja densidad? A que van a existir vectores únicamente con ceros. Entiendo. Y respecto a, por ejemplo, los datos que nos mostraba al final, donde tenemos estas filas con algunos valores, ¿esto va dependiendo de la secuencia de datos que en algún momento dado se va a transmitir? Es decir, ¿estos cálculos se tienen que ir haciendo con base a una cierta cantidad de datos para cada transmisión? Sí, por ejemplo, depende del tipo de información que quiera hacer
enviada. En este caso, esos valores son los óptimos para la codificación de diferente tipo de información. Y por eso se busca, bueno, se plantea que si ya se obtuvieron esos resultados óptimos, ahora se obtengan para transmitir un mayor número de información. ¿Esto en algún momento dado le permitiría como que hacer específicos este tipo de códigos para alguna aplicación en especial? Quisiera decir, a lo mejor una señal de televisión diferenciándola de una comunicación de voz, ¿algo así se podría también hacer? Me supongo que sí, no estoy completamente segura porque precisamente va a depender del tipo de información que se quiera transmitir. Bueno, el tipo de dato. Claro, muy bien. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, no es el caso, bueno, les pido que agradezcamos a su compañera por la presentación. Muchas gracias, Liliana. ¿Puede dejar de compartir? Sí, doctor. Y bueno, pasamos a la tercera charla de nuestra sesión. No sé si se encuentra presente alguno de los expositores, el doctor Casacó, Francisco Mendoza o Javier Lozada. Sí, ahorita empiezo a compartir. Gracias, doctor. Por favor, Francisco, gracias. Buen día. Buen día. No sé si ya se está visualizando lo que es mi pantalla. Ya está en pantalla completa, muchas gracias. Pues sin más preámbulo, tendremos la siguiente charla a cargo de Francisco Mendoza Sánchez. Por favor, puede comenzar. Gracias, doctor. Hola, buenos días a todos. Y bueno, a continuación voy a hacer una breve exposición acerca del algoritmo de muestreo-reconstrucción de realizaciones de procesos gaussianos markovianos bidimensionales realizado por el doctor Vladimir Casacó y su servidor. Bueno. A ver. Salió de su pantalla. Es que no funcionaba la siguiente. Ya está en la diapositiva 1, gracias. Bueno, este va a ser el contenido de la presentación y bueno, dando inicio a lo que es la parte introductoria. Esperen, es que tengo problemas a la hora de estar pasando con la siguiente diapositiva. Ok. Como parte introductoria, entonces, el algoritmo de muestreo-reconstrucción se ha estudiado de manera determinística, con métodos determinísticos, lo cual ha hecho que muchas preguntas, tanto teóricas como prácticas, no se hayan podido resolver. Y en base a estas limitaciones se propone un algoritmo estadístico para poder realizar este procedimiento de muestreo-reconstrucción. Especialmente el artículo va dedicado a lo que es el problema de reconstruir lo que son una realización o ambas realizaciones en base no solamente a las muestras propias de dichas realizaciones, sino a las muestras que pueden coadyuvar teniendo como relación estadística ambos procesos, de los cuales pertenecen. En este caso se van a estudiar específicamente procesos markovianos. Planteando dicho problema, el problema anterior se plantea del siguiente modo. En el que un vector aleatorio cuyas componentes Z1 son componentes continuas y Z2 son componentes discretas, las cuales permiten lo que es conocer en una cantidad finita de puntos lo que son sus valores, se puede reconstruir utilizando lo que son las características condicionales, es decir, mediante lo que es la media y la varianza condicional. La media nos va a servir como función de reconstrucción y la varianza condicional como funciones de error de reconstrucción. Estas fórmulas son calculadas mediante 1 y 2. Ahora bien, se observa que un elemento principal son las funciones básicas definidas como con la letra B. Cada una de estas funciones representa lo que son las funciones básicas para poder reconstruir la realización que se desea. Y asimismo asimismo también se obtiene lo que es la calidad de error de reconstrucción. Ahora bien,
Un caso particular es cuando cuando este algoritmo bidimensional se puede trasladar en una forma bidimensional, es decir, el reconstruirlo de manera exclusiva con las muestras propias o exclusivamente con las muestras auxiliares. Las muestras propias se han estudiado en múltiples trabajos anteriormente, entonces ahorita lo único que se va a hacer una referencia a ellos y no se van a presentar más fórmulas, más que estas nuevas fórmulas que van de la 7 a la 9, que consisten en la reconstrucción de la realización X o con base exclusivamente a las muestras de la realización Y de T. Ahora bien, para poder hacer uso de este algoritmo, se considera lo que es un sistema de filtros en paralelo RC. A la salida de estos filtros van a estar los procesos X de T. A la entrada va a estar el filtro, ruido blanco gaussiano, y van a estar descritas por sus funciones de covarianza y covarianza mutua, que van a estar dados por de 10 hasta la 12, ¿no? Y las dos últimas, la 12 y la 13, van a corresponder a las relaciones mutuas entre ambos procesos. Ahora, cabe señalar que todo este sistema que todos los procesos aquí considerados van a ser estacionarios y gaussianos. Bueno, entonces, a manera de preámbulo, antes de abordar lo que es los ejemplos, se consideran que las reconstrucciones van a estar estudiadas únicamente en la base de lo que es la región de la región de interpolación, excluyendo los posibles estudios en las demás regiones. A ello me refiero: extrapolación y retropolación. Se muestra en lo que son, bueno, para el ejemplo 1, se considera que todas las realizaciones, la realización tanto del proceso X de T como Y de T se muestra en los puntos 0 y 2, es decir, en los mismos puntos, en los mismos instantes, y con una cantidad de muestras de ambas realizaciones 2. Por lo tanto, todo el procedimiento de reconstrucción se va a realizar mediante 4 muestras. A continuación se muestran lo que son las funciones básicas. Como se sabe, cada muestra debe de tener una función básica. Por ende, si son 4 muestras las que están realizando este procedimiento, se obtienen 4 funciones básicas. Bueno, en este caso, en ambos casos, tanto para la reconstrucción de la realización X de T como de la realización Y de T, se observa que cumplen con el principio de ortogonalidad, es decir, 1 en el instante de muestreo que representan, 0 en los demás instantes que no representan. Ahora bien, se obtiene también lo que es la calidad de reconstrucción de ambas realizaciones. Se observa en este sentido de que, por ejemplo, la curva 1, que consiste en la realización del X de T, dado que tiene un ancho de banda menor a la realización Y de T, se obtiene una mejor reconstrucción. Ahora bien, se va a especificar lo que es el uso de comparar el uso de los algoritmos unidimensionales con respecto a los bidimensionales, haciendo uso al caso especial de cuando se pierden las muestras propias, es decir, la reconstrucción solamente se va a realizar con base en las muestras auxiliares del proceso Y de T. Entonces, aquí en principio se muestran lo que es las curvas 1 y 2, se muestran lo que son las funciones básicas haciendo uso del algoritmo unidimensional cuando se utilizan muestras propias. En el algoritmo, las curvas 3 y 4 hacen referencia al algoritmo unidimensional haciendo uso solo del conjunto de muestras auxiliares. Y se observa que una diferencia, es decir, que las funciones básicas provenientes del algoritmo unidimensional cuyas muestras son auxiliares no son ortogonales en este sentido, porque la reconstrucción se utilizan lo que son funciones básicas, funciones de covarianza mutua, las cuales no cumplen con un máximo en lo que es en el instante de muestreo desplazado. Ahora bien, esto también se refleja en lo que es la calidad de reconstrucción, y entonces se observa que para el algoritmo unidimensional cuyas muestras son auxiliares, se observa un desplazamiento. Esto nuevamente es debido a la influencia de la función de covarianza, a la influencia de
de la función de covarianza mutua. Se observa, por ejemplo, en la curva 2, el cual tiene las muestras, se reconstruye con las muestras propias. En los instantes de muestreo el error es igual a 0, y usando lo que es el algoritmo bidimensional se obtiene la mejor calidad de reconstrucción. Esto es parte ya de las conclusiones, la cual se podría considerar de que el uso de muestras auxiliares permite una mejor calidad de reconstrucción, así como mejora, y suaviza lo que son las funciones básicas. Esto este sería ya lo que sería mi presentación y lo que son las referencias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por su presentación. Pues tenemos tiempo para hacer preguntas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? En lo que se animan y vencen su timidez, pues a mí me gustaría preguntarle, mencionaba en su diapositiva 5 la covarianza mutua. ¿Puede comentar esto qué significa para ese escenario? Entonces me parece que era porque tenía sus filtros en paralelo, ¿verdad? Sí, de hecho, la función de covarianza mutua no nada más es para sistemas paralelos, sino también en serie, pero más que nada relaciona, por ejemplo, dos procesos aleatorios cuya entrada sea común. Es decir, y esto significa que los espectros de potencia entre ambos procesos está traslapado. Muy bien. Y en su diapositiva 8, no sé si pudiera regresar, nos mostraba ahí unos resultados, entonces, en términos de error. Mi primera pregunta sería si en su eje vertical esos valores son así como que relativos a un valor máximo 1 o qué valor es. Sí. De hecho, lo que son las funciones de covarianza, tanto autocovarianza como covarianza mutua, están normalizadas. Entonces, el máximo error que puede presentar va a ser a 1, como usted lo comenta. Ok. Aquí es muy claro, pues haciendo comparativa entre estas dos opciones, 1 y 2, pues ver que una tiene menor error que otra. Pero yéndome solo al mejor caso, este error, ¿cómo lo interpreto? ¿Es suficiente para algunas aplicaciones? ¿Tendría yo que ligarlo a algún uso especial? ¿O cómo decir si eso me alcanza? Ok, en relación a su pregunta, en una cuestión práctica, lo primero habría que poner lo que son las condiciones de la aplicación, es decir, las características estadísticas de la señal, el modelo que se va a utilizar para describir dicho mensaje, todas estas situaciones que van como de manera a priori, ¿no? Ya retomando el contenido como tal de su pregunta, sería de que todo va a depender en los algoritmos multidimensionales de reconstrucción va a depender de muchos factores como el intervalo de reconstrucción, el ancho de banda del sistema, el tipo de proceso aleatorio, las funciones de covarianza mutua, etcétera, 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 en relación a todo eso. Ahora bien, esta parte, como se comentó lo que es en la parte introductoria, es como dar una extensión, utilizar las ventajas de la regla de la esperanza matemática condicional en función de poder resolver nuevos problemas, que originalmente los algoritmos determinísticos son incapaces de hacerlo. En este sentido, por ejemplo, los algoritmos determinísticos no pueden o son incapaces de utilizar lo que son las relaciones estadísticas mutuas para poder mejorar a sí mismos su procedimiento de reconstrucción. Muy bien, pues le agradezco. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Si no es el caso, pues agradecemos al expositor por su presentación. Muchas gracias, Francisco. Puede dejar de compartir y pues seguimos entonces con nuestro programa. En lo que hacemos una transición a la imagen, saludamos por ahí al doctor Kazakov y pregunto si el siguiente expositor... Doctor, Raúl, buenos días. Raúl, yo tengo que hacer una observación. Paco, ¿tú puedes abrir
tu diapositiva número 10. Paco, Sí, doctor. ¿tú puedes abrir diapositiva número 10? Sí. Mira, что-то no me gusta вот este pie, Paco. ¿Qué es esto? Curva 2, error reconstrucción. ¿De qué error de reconstrucción? Perdón, ahí fue error mío. Esta cosa. Y otra cosa en diapositiva número... Сейчас, un momentito. Página 5. No vamos a hacer número 5. Mira, Paco, вот ¿qué es esto? Вот estos enigmas. ¿Enigmas para quién? Ya. Sí, doctor. Funciones. Entonces, yo no tengo otras observaciones. Yo quisiera que mi colaborador, coautor, dio su presentación en manera buena y él respondió para preguntas. Está bien, mis felicidades. Es todo. Gracias, doctor. Pues aprovecho a preguntar si está por aquí. Supongo que Carlos Casasola, no sé si él hará la siguiente exposición. ¿Sí me escucha, doctor? Ya lo escucho. Sí, aquí estoy, ya estoy listo. Adelante, puede comenzar compartiendo su pantalla, por favor. Claro, me dice si ya se visualizan. Aparece, ¿no? Ya está en pantalla completa. Pues adelante, por favor, entonces con la exposición sobre procedimiento de muestreo y reconstrucción a la salida del filtro de Chebyshev a cargo de Carlos Casasola. Por favor, adelante. Ok, buenos días a todos los presentes, continuando también con esta serie de ponencias en este congreso, y agradezco también el espacio otorgado a nombre de su servidor, que es el ingeniero Carlos Rafael Casasola Pérez, el doctor Daniel Rodríguez Saldaña y el doctor Vladimir Kazakov. Como lo mencionó el doctor Raúl, el título del trabajo es Procedimiento de muestreo y reconstrucción a la salida del filtro de Chebyshev. Una breve introducción constaría de dos antecedentes. Uno es un antecedente histórico, el cual es a partir del teorema de muestreo, cuando se presenta el teorema de muestreo, que es en el año de 1933, a cargo de de las personas Whittaker, Nyquist, Kotelnikov, Shannon, que es la esencia de la teoría de la información y de especial interés en el ámbito de las comunicaciones. Un antecedente práctico se presenta para 1957, donde el matemático Balakrishnan hace una generalización de dicho teorema, pero para la reconstrucción de función de señales. Dicho teorema se anuncia a continuación, donde dado un proceso estocástico x de t continúa en el tiempo con valores reales o complejos y estacionario en el sentido amplio, está caracterizado por una función de densidad espectral que es nula fuera de los intervalos de frecuencia angular, es decir, desde menos 2πw hasta 2πw, donde w tiene que ser mayor que 0. Dado estas condiciones, podemos exponer en la ecuación 1 que una vez muestreado el proceso aleatorio que estamos examinando, sus muestras tienen que ser, como lo presenta el argumento, n sobre dos veces la frecuencia, multiplicada por una función en específico, podemos obtener el proceso continuo en el tiempo. La ecuación 2 nos está indicando que, antes de eso, el símbolo del lim indica el límite en el sentido del valor cuadrático medio. Esto se traduce en la ecuación 2, donde entonces se asevera que el error de reconstrucción, o en este caso no existe error, o es igual a 0. Continuando, podemos hacer algunas observaciones. Podemos observar que en 1, la función original o continua en el tiempo se lleva a cabo mediante hacer un producto de ese proceso muestreado y por una función muy en particular. En este trabajo consideramos que esa función en particular está representada por B y la llamamos, BDT, y la llamamos función básica para que no haya confusiones en las expresiones siguientes. A su vez, también esta función básica, o en muchos trabajos, cuando se hace una generalización de dicho teorema, se presenta como la ecuación 3, que es una función llamada sinc, que es un seno bajo un argumento dividida sobre ese mismo argumento.
Bueno, en este trabajo estamos considerando, o para hacer la descripción del procedimiento de muestreo-reconstrucción, que también lo podemos abreviar muchas veces como PMR, de procesos estocásticos, se enfoca principalmente al estudio de procesos aleatorios que tienen en particular, o están descritos por una función de densidad de probabilidad gaussiana. El método que se propone para abordar dicho procedimiento de muestreo-reconstrucción de procesos aleatorios gaussianos se basa en la regla de la esperanza matemática condicional. Esto por una parte. Por otra parte, se propone cambiar ciertas características del filtro de interpolación, describiendo estadísticamente el procedimiento de reconstrucción al utilizar diferentes respuestas de frecuencia del filtro de Chebyshev, en este caso muy particular del tipo 1, al hacer cambiar el orden del mismo. El orden del mismo está indicado por P, posteriormente lo veremos. La metodología consiste en la regla de la esperanza matemática condicional, como método, donde se expresa la ecuación 4 y 5. La expresión 4 nos está indicando que es el promedio estadístico, pero que está bajo condiciones. La nomenclatura es clara, donde se anuncia que MDT pues, es el valor medio o el valor promedio estadístico del proceso aleatorio, también llamado esperanza matemática. También en la ecuación 5 se presenta la varianza no condicional del proceso aleatorio y se presenta también una función en particular que es la función de covarianza o el momento de covarianza en el instante de tiempo t y en el instante de muestreo. También vemos que en las ecuaciones 4 y 5 podemos observar los valores de muestra y también los coeficientes de los elementos de la matriz de covarianza. En este caso, se examinan procesos estacionarios donde las ecuaciones anteriores se pueden interpretar o se pueden reescribir como se presenta en 6 y 7, donde ya la expresión 6 nos está indicando la función de reconstrucción y la función 7, la ecuación 7 nos está indicando la función de root de reconstrucción. A manera de simplificación, la ecuación 6 se puede reescribir mediante la aplicación de la función básica, es decir, lo habíamos dicho anteriormente, la función de interpolación que vamos a estar utilizando la vamos a renombrar como función básica y queda descrita por 9. Otro aspecto importante dentro de esta metodología es el uso del teorema de Werner-Hitchen para nuestro trabajo en específico. El teorema de Werner-Hitchen queda enunciado por las relaciones 10 y 11, donde la ecuación 10 anuncia que bajo la transformada de Fourier, si es conocida la función de densidad espectral, también podemos conocer su función de covarianza, es decir, si tenemos la función descrita en frecuencia, en este caso su espectro, podemos conocer su función en tiempo que está dada por la función de covarianza. Aplicando o siguiendo también el mismo método de Fourier, aplicando la transformada inversa, nosotros podemos conocer la función de densidad espectral conociendo su función de covarianza dada en el tiempo. Otro aspecto importante es destacar que se aplica para sistemas lineales con parámetros fijos. Cuando hablamos de parámetros fijos, estamos relacionando lo que es un sistema lineal invariante en el tiempo. La figura muestra un sistema lineal, dado que tiene una entrada y una salida en el tiempo, pero también es conocido que podemos conocer su función en frecuencia. En este caso la estábamos alimentando de ruido blanco unitario, por lo tanto su espectro es igual a 1 y su salida tiene una función característica dada en frecuencia. Nosotros podemos conocer esa función en frecuencia cuando conocemos su función de transferencia o su respuesta en frecuencia del filtro. Para el caso de Chebyshev, que está descrito por el polinomio, por la ecuación 12, que es su función de transferencias, está determinada totalmente por el polinomio que se presenta en 13. Estos son está basado el filtro de Chebyshev principalmente en sus polinomios, que son los polinomios de Chebyshev. Aquí cabe rescatar que su argumento no solamente es la frecuencia, sino también depende de una frecuencia de corte llamada omega c. El desarrollo y resultados consiste en presentar la función de densidad espectral, y dicha función de densidad espectral quedó descrita por la ecuación 12 y que está determinada a su vez por la expresión del polinomio de Chebyshev presentada en la ecuación 13 para diferentes órdenes de P. Los parámetros que se usan para este tipo de filtro que estamos manejando son tanto el orden del filtro como su frecuencia de corte. Aquí en este trabajo solamente se presentan tres resultados diferentes para 3 diferentes órdenes y con sus respectivas frecuencias de corte para cada filtro. En la siguiente gráfica estamos observando la función de densidad que está descrita por omega ds para diferentes órdenes manteniendo un registro constante. Entonces, como observamos en diferentes colores,
pues vemos el comportamiento de esta función de densidad espectral. La siguiente gráfica nos muestra la función de covarianza. Esto se obtiene o se puede estimar la función de covarianza aplicando el teorema de Werner-Hitchin que fue expresado en la expresión 10, donde conocemos su función de densidad espectral, que ya es bien conocida del filtro de Chebyshev, y podemos conocer su función en tiempo, que está descrita por la función de covarianza. En este caso también vemos lo que es para diferentes órdenes, manteniendo un rizo constante, y vemos cómo se muestra su comportamiento, pero ahora en el tiempo. Bueno, la función de reconstrucción, que la vimos previamente en la expresión 6, con sus parámetros correspondientes, ya también anunciados previamente del filtro de Chebyshev, podemos observar la siguiente figura. En este caso solamente estamos utilizando 9 muestras en un intervalo de tiempo de 0.5 segundos. Los valores de muestreo o en amplitud que se presentan aquí con los puntos en negro son arbitrarios y están determinados desde -3 hasta 3 solamente para hacer la reconstrucción en esos puntos. Entonces, se puede observar que a diferente orden vamos teniendo una diferente reconstrucción. Por ejemplo, en el caso de la gráfica que se presenta en azul, en la región donde estamos haciendo la interpolación, que es de 0 a 4, y que consta con 9 muestras, pues tenemos un cambio totalmente lineal, y como vamos cambiando de orden, va presentando una variación más suave en el proceso. Las funciones básicas es la función de interpolación que habíamos considerado en un primer instante y queda determinada totalmente por la función de covarianza. Entonces, también podemos observar en la gráfica cómo es un comportamiento a diferente orden. En el primer caso, que sería en el caso de orden 1, vemos que tenemos un comportamiento totalmente lineal, y conforme vamos avanzando de orden se presenta un proceso que tiene ciertas curvaturas. Por último, la función de error de reconstrucción que se expresó en la ecuación 7, bueno, pues nos está indicando la calidad de reconstrucción que estamos obteniendo en el proceso aplicando dicha metodología. Como se puede observar también, a diferente orden tenemos diferentes errores de reconstrucción. El error máximo de reconstrucción se presenta entre cada muestra que se esté tomando, es decir, si se está tomando una muestra en 0 y una en 0.5, el mayor error que se presenta en la reconstrucción está en el valor intermedio. En el primer caso, que es de orden 1, presentamos un caso no markoviano, por eso alcanza a percibirse que tienen todos el mismo error. En este caso es de 0.1817, pero para filtros de órdenes mayor se presentan ya casos no markovianos, donde su error va cambiando según se vaya aproximando a la muestra central que se haya tomado, como se puede observar. Y en el siguiente cuadro podemos observar todavía mejor cómo van a irse modificando a diferente orden que vayamos cambiando del filtro de Chebyshev, y vamos teniendo una mejor calidad de reconstrucción. Como podemos ver, de orden 1 todos son iguales, es el caso no markoviano, que su error máximo es de 0.18 o 17, pero para los casos no markovianos, donde ya estamos haciendo cambios a orden, presentamos un error de reconstrucción cada vez menor. Bueno, podemos concluir de esta ponencia que cada respuesta del filtro determina una función de covarianza diferente, como lo habíamos visto. También podemos observar que cada respuesta del filtro determina en el procedimiento de reconstrucción una función básica diferente para cada filtro. Además que estas funciones no son exactamente o no tienen la forma de la función sinc. Otra conclusión, se puede anunciar que si la estructura en el tiempo de la respuesta del filtro va siendo más suave, entonces se proveerá una mayor influencia estadística. Esto se ve reflejado en la función de error de reconstrucción. Se observa también que la respuesta del filtro de primer orden caracteriza un proceso markoviano, mientras que para órdenes mayores presentan un comportamiento de procesos no markovianos. Por último, observamos que la esperanza de la regla de la esperanza matemática condicional nos permite tener describir de una mejor manera el procedimiento de reconstrucción de los procesos aleatorios con diferentes funciones de covarianza. Y además provee una mayor información al estimar las funciones tanto básica y de error de reconstrucción en el dominio del tiempo. Para finalizar, están mis referencias. Y de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por su presentación. Veo una mano levantada. Doctor Donato, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, doctor, Casasola, ¿me podrías, está muy interesante tu trabajo y la artillería matemática, digo, muy interesante también, pero ¿me podrías decir una aplicación? ¿Y dónde lo podrías aplicar? Algo que lo podrías aterrizar. La matemática está muy interesante y todo eso, y el análisis de reconstrucción de los errores, pero ¿dónde lo aplico? Sí, esa es una interesante pregunta. Bueno, nosotros nos estamos enfocando en este trabajo principalmente en la estimación. Sin embargo, es ampliamente conocida la parte de los filtros de Chebyshev, y ya tiene una aplicación propiamente muy vasta, ¿no? Tanto bueno, es que va a depender del diseño del filtro a grandes rasgos. O sea, el filtro de Chebyshev consiste en un circuito RCL. Aquí no lo presenté por cuestiones de tiempo, tal vez, en el sistema cuando se caracteriza. Pero bueno, donde podamos, dependiendo de qué queramos realizar o qué queramos manipular, por ejemplo, pueden ser incluso motores, pero hay que tener en consideración el comportamiento que tienen sus funciones en cuanto a la frecuencia, porque presentan en su banda de paso un rizado, que es que estamos viendo aquí en esta imagen. Entonces, siempre y cuando pues no tengamos ninguna restricción en esa banda de paso, o tenga que ser muy específica, pues digamos, es muy general la aplicación que se pueda tener. Porque, como les decía, el polinomio depende de la frecuencia de corte. Entonces, al establecer esas frecuencias de corte, vamos a tener un comportamiento parecido al de los filtros RC. Sin embargo, el propósito sería qué queremos en la banda de paso. Por eso, digamos, pues es muy general y muy abierta la aplicación que se quiera, o a donde se quiera enfocar ese tipo de filtro. Ok, gracias. Gracias. Veo que también quiere participar el doctor Eloy Ramírez. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Raúl. Muy buen día, Carlos. Gracias por la presentación. Reconozco que has progresado bastante con respecto a la última presentación en la que tuve la oportunidad de asistir, y te felicito por ello. Tengo una sola pregunta. Hola. ¿El procesamiento que tú nos muestras aquí se puede aplicar para señales en el bloque de radiofrecuencia de por ejemplo, un receptor, o es para el bloque de banda base? No entiendo muy bien su pregunta, doctor. O sea, ¿dónde se dirigiría principalmente su aplicación? Sí, voy a aplicar pues la siguiente estrategia. Tú ya tomaste el curso de sistemas de comunicaciones, ¿es verdad? Así es. Dime, ¿recuerdas cuál es el concepto de banda base? No lo tengo claro en este momento, profesor. Bajas frecuencias, banda base, pues por lo general son, no sé, voz, audio, son bajas frecuencias. Ok. Bueno, si se refiere a esa parte... Ahora, sí, ahora, un momento. RF es cuando tú agarras esa información y la llevas a frecuencias, pues voy a decir de altas frecuencias. ¿Qué es alta frecuencia? Bueno, pues frecuencias superiores, no sé, a los 100 megahertz. Sobre todo estamos hablando de las bandas VHF, UHF, banda S, por ejemplo. Sí. Eso es RF, ¿vale? ¿Ya es clara la distinción, estimadísimo? Ok, sí. De hecho, ahorita se está viendo en alguna materia que es de metrología. Sí, la aplicación entonces sería para banda base. Bueno, así como me lo está planteando o lo trato de interpretar, sería para banda base, porque ya para estas partes de radiofrecuencia presentan otro comportamiento. Incluso tal vez se podría extender, pero ya no de la manera que lo conocemos en una circuitería tradicional, sino aplicado a lo que son en diseños de microcinta. Pero bueno, se tendría que llevarse a la simulación en ese aspecto. De hecho, que incluso lo podría llevar a cabo para ver cómo es su comportamiento de este tipo de filtro ya. Muy bien. Sí, es solo para complementar lo que había preguntado hace un momento el doctor Donato. Entonces, tu aplicación o la aplicación de estos algoritmos que nos presentan es para el tratamiento de señales en banda base. Muy bien.
Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias. Felicidades por tu presentación. Gracias, doctor Raúl. Gracias, doctor Eloy. Si no hay ninguna otra pregunta, creo que ya el tiempo no nos permitirá, pero pues agradecer a Carlos Casasola por su presentación. Muchas gracias. Sí, doctor Casacó. Yo quiero hacer algunas observaciones. Si puede hacerlo muy rápido, adelante. Carlos, adelante, doctor. Abre, por favor, diapositivo número 4. Вот, mira, 4. Y вот aquí, вот mira, yo veo aquí T minúsculo T y momento de covarianza entre del tiempo T y instante de muestras. ¿Sabes? Esta cosa no es muy preciso, porque T minúscula siempre argumento corriente del tiempo. Por eso, вот esta cosa es no momento, esta función de covarianza dentro de ¿entienden? Es no momento. Tú debes escribir aquí, es función de covarianza, porque T minúscula, вот aquí, siempre, ¿entiendes? Esta otra vez tiempo de covarianza. Так, próximo, diapositiva 6. 6, вот esta cosa. Вот тут también algunas cosas muy extrañas. Вот mira, en la entrada UDT, vemos ruido blanco. No, perfecto. Usualmente escrito no UDT, a NDT. No, por ejemplo, tú quieres designar U, tienes razón, pero espectro de U tú escribes como SDN. Carlos, es Rashida, ¿entiendes? Porque este ruido blanco, ella tiene espectro realmente constante. Pero si tú usas aquí U, aquí N, entonces muy extraño. Entonces aquí tú debes escribir U, ¿entienden? Pero mejor usar tales designaciones, los cuales están acostumbrados en todos los libros. Ruido blanco siempre NDT, y por eso entonces aquí tú vas a tener una designación correcta, ¿entiendes? Esto no es claro que problema muy difícil, там, etcétera, se necesita como corregir, esto es muy fácil. Entonces, después vamos a ver, ¿sabes qué no me gusta, señor Carlos? Tú no usas dentro de tu ponencia, de tus diapositivos, ningunas referencias, ¿entienden? Вот donde tú tomaste вот estas algunas características de filtro de Chebyshev, ¿entienden? Вот, entonces este es, y en próximo, 7, vamos a ver, 7. Вот, 7, otra vez, mira, вот función de densidad espectral. Вот, y aquí algunas cortas, ¿entiendes? Вот, frecuencia de corta. Y estas frecuencias de corta son, ¿dónde tú tomaste estas cosas? Otra vez, tú debes dar obligatoriamente algunas referencias, ¿entienden? Вот, y sobre todo vamos a abrir вот gráficos de función de covarianza, no, función, este es, вот, exactamente. Mira, ¿dónde está parámetro de corta? ¿Dónde? Para cada orden hay un parámetro
de corte, ¿da? Esta es característica, frecuencia, pero aquí no hay ningunas designaciones, ningunos puntos donde está вот это omega corte. Estas es mis observaciones, los cuales tú puedes corregir muy rápido y tú debes tomar en cuenta para próximas tus ponencias en tu trabajo con tu tesis. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien, Carlos, le pido por favor ya dejar de compartir y al siguiente participante para regresar a nuestro programa. No sé si será nuevamente el maestro Francisco. Sí, profesor. Sí, ya ahorita comparto. Adelante, por favor. Bueno, a continuación se va a presentar lo que es el algoritmo de muestreo-reconstrucción para campos aleatorios, haciendo énfasis lo que es a las funciones básicas. Nuevamente, los autores son el doctor Vladimir Kazakov y su servidor. En este sentido, el contenido de la presentación va a estar dada de esta manera. Y bueno, como manera de introducción se utiliza lo que es la regla de la esperanza matemática condicional a fin de utilizarlo como principio de estimación para el algoritmo de muestreo-reconstrucción para realizaciones de campos aleatorios y en estos campos aleatorios van a tener la característica de ser gaussianos estacionarios y con base a ello pues se va a considerar un conjunto de muestras de una superficie de esta realización y con base a lo que es las características estadísticas, es decir, la media y la varianza, la covarianza, se van a estimar utilizando lo que son características condicionales, lo que son la función de reconstrucción y la función de error de reconstrucción. Ahora bien, para ello se asume que, dado que son campos aleatorios estacionarios, una media igual a 0, una varianza igual a 1, y de esta manera se simplifican y se reduce lo que es la complejidad de las fórmulas para definir los parámetros las características de reconstrucción ya mencionadas. Se observa que una de las principales características es la matriz inversa de covarianza. Asimismo, se definen las funciones básicas, que ahora en este caso van a ser superficies. Ahora bien, los modelos que se van a utilizar dentro de los campos aleatorios van a ser campos aleatorios, los cuales a la entrada de cada circuito RC va a ser ruido blanco, y a su salida van a ser campos aleatorios de primer orden, markoviano, luego segundo orden, un proceso a la salida de 2 etapas, de un filtro RC de 2 etapas, de 3 etapas, y lo que son que van a presentar características no markovianas. Se muestran lo que son las funciones de covarianza. Se observa que a mayor nivel de mayor etapa de filtrado, estas superficies de las funciones de covarianza son más suaves. Ahora, para reconstruir estas realizaciones, para poder reconstruir las realizaciones de los campos aleatorios, se muestrean lo que es en forma de rejilla, es decir, en forma de un cuadrado, lo que son estos instantes de muestreo. Y a continuación solamente se van a mostrar lo que son las funciones básicas, utilizando lo que es posiciones muy concretas, esto para no hacer redundante las explicaciones. ¿En qué sentido? De que esta es la rejilla, entonces se va a mostrar una función básica en la esquina, otro en el centro y otro aquí entre las 3 muestras, rodeado de 3 muestras. Por ejemplo, en este caso de la esquina se observa que, por ejemplo, para el primer modelo, que corresponde a un campo markoviano, la función básica son segmentos de recta. Después, para el de 2 etapas, para el campo aleatorio a la salida de un filtro de 2 etapas, se observa que es más suave, mas sin embargo sigue teniendo, no alcanza, vamos a poner
bueno, no es de que no alcance, son más suaves, y con respecto al de 3 etapas también tiende a ser más suave. Ahora bien, para las funciones básicas en el punto central, dado que van a tener la relación entre todas las muestras que lo rodean, dependiendo de las características estadísticas, en este sentido, la función básica del centro son también segmentos de recta, y los otros van a tener formas más suaves. Por último, cuando está rodeada de 3 muestras, también la forma cambia y está determinada a partir de la diferencia entre el intervalo de muestreo. Y por último, lo que son las funciones de reconstrucción, las cuales van a ser, dado que son los mismos los mismos instantes de muestreo, aquí lo único que va a variar va a ser la perspectiva o la orientación en la que se esté considerando lo que es la rejilla de reconstrucción. Y en este caso se observan nuevamente características de segmentos lineales en la situación de los campos markovianos, y de los campos no markovianos presentan también una situación más suave. Por último, se observan lo que son los errores de reconstrucción, cuyas características markovianas se repiten como son picos en lo que son los instantes de muestreo, y posteriormente cambios menos abruptos en lo que son los campos aleatorios no markovianos. Por último, se considera lo que son, en forma de conclusiones, de las principales características de las curvas, las cuales los campos markovianos presentan cambios abruptos reflejados mediante rectas, y los cambios suaves en campos no markovianos. Por último, las funciones básicas también presentan una situación de ortogonalidad en toda la rejilla. Y por último, las conclusiones. No sé si hay alguna pregunta. Bien, muchas gracias. Le agradezco, pues hizo bastante ágil su presentación. Nos deja eso bastante tiempo para preguntas, así que adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Yo puedo iniciar entonces haciéndole un par. Doctor Raúl, sí, doctor Casacov. Otras preguntas, yo quisiera hacer algunas palabras, decir algunas palabras Adelante, por favor. Acerca de esta cosa. Ustedes, yo quisiera enfatizar que el problema de muestreo y reconstrucción de campos aleatorios, esta cosa es bastante difícil, y por eso una cosa trabajar con muestreo y reconstrucción procesos aleatorios, y otra cosa trabajar con campos aleatorios. No es una broma, y en resultado de estas investigaciones, entonces nosotros obtuvimos algunos resultados, los cuales pueden mostrar muy efectivamente, muy ilustrativamente estos problemas con muestreo y reconstrucción de campos aleatorios. Esto yo quisiera decir. Es todo. Muchas gracias, doctor. Bien, Francisco, pues yo creo que todavía podría aprovechar a hacerle una preguntita. Sí, doctor. Un par de preguntitas. Sí, gracias. En su diapositiva 5, no sé si la puede ubicar por ahí. Bien, estas superficies yo entiendo que pues dependen de los órdenes que usted maneje, entonces veo que aquí pues quedan en orden 3 y supongo que las características mejoran conforme el orden siga subiendo. ¿Qué serían los pros, los contras de considerar órdenes todavía superiores, 4, 5? Pues se reduce lo que es vamos a ponerlo así como lo describe el doctor Casacov en su clase, el caos de las realizaciones se va reduciendo, entonces se van haciendo menos, vamos a ponerlo así, menos presentan una mayor dependencia estadística en la función de covarianza, es decir, su función de covarianza es cada vez más representativa en relación a la situación del caos que puedan tener en las superficies. Ok, y ahora
a la diapositiva número 12. Ok. Sí, sí me alcanzó a oír. Es que también mi audio como que se está cortando un poquito. Ok, sí. Ah, dije 12, disculpe, 12. Ah, 12. 12. A ver. Por favor. Sí, aquí pues se entiende que ya en su proceso, pues supongo los puntos más bajos equivalen a donde se hacen las muestras, ¿no? O digamos, más bien es esa mi pregunta, con una señal en una sola dimensión, pues yo puedo identificar puntos de muestreo. Más o menos aquí en el campo que convierte a esto en algo bidimensional, entonces también puedo ligarlo a esta cosa como muestras de alguna señal o como qué aplicaciones vislumbra donde se requiera esto así con 2 dimensiones. Es que, mire, por ejemplo, en relación a la primera parte que describe de su pregunta, sí, esos puntos son como se podrían hacer la analogía con los instantes de muestreo en procesos aleatorios. En relación a la segunda parte de su pregunta, principalmente esto es geoestadística, sus aplicaciones van más por ahí. Por ejemplo, en situaciones del kernel density, point density, todas estas situaciones son como formas auxiliares para llevar a lo que es encontrar lo que son patrones en situaciones de análisis geoestadístico, dado que por ejemplo, todo esto de aplicaciones de climatológicos, determinación de eventos, de sucesos fenómenos sociales, todo esto lo ayuda ahí, pero específicamente aquellos fenómenos que son descritos espaciotemporalmente. Muy bien, ¿y le hace prever que venga alguna aplicación donde requiera de campos tridimensionales? Es decir, multidimensionalmente hablando, llevarlo Exacto. Ok, primero me parece que ya son elementos, ese es un nuevo modelo, que lo de las margilíneas, no recuerdo muy bien, que también son consideradas, sin embargo, esa metodología se tiene que estudiar, ese modelo para poderlo aplicar con la regla de la esperanza matemática, se tendría que estudiar con más detenimiento en relación a sus características estadísticas. Perfecto, bueno, pues por mi parte serían todas las preguntas. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta. Si no es el caso, pues los invito a que agradezcamos con un fuerte aplauso al maestro Francisco, entonces, y puede ya dejar de compartir. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, pues en este momento estamos un poquito adelantados al programa. No, estamos un poquito atrasados todavía. Bueno, entonces seguimos con la siguiente charla. No sé si está presente aquí Ricardo Vega. Sí, doctor, aquí me encuentro. Perfecto. Si puede poner su presentación en pantalla completa. Listo, no sé si la puedan ver. Ya está listo, pues tendremos entonces ahora la charla a cargo de Ricardo Vega, el análisis analítico y numérico de la propagación de ondas de radio en la atmósfera. Adelante, por favor. Muchas gracias, agradezco la introducción. Buenos días, compañeros. Quiero agregar también que este trabajo fue hecho en conjunto con el doctor Vladimir Rabinovich y el doctor Raúl Castillo. El contenido que voy a hablar es sobre el objetivo que tiene este trabajo, la ionosfera, la definición de los modos de propagación a la atmósfera, el método SPPS, un ejemplo o prueba de lo que se implementó respecto a este trabajo con una conclusión. Como introducción, empecé hablando sobre el objetivo, que es el análisis del modelo de propagación de ondas de radio sobre la ionosfera, no solo desde un método analítico, sino lo que se pretende implementar en este trabajo, que es un método numérico reciente, el método SPPS. Hablando sobre un poco de la ionosfera existe entre los 90 a los 1000 kilómetros de altura respecto a la superficie de la Tierra. Esta se forma a partir de la radiación del Sol, que ioniza átomos y moléculas en esta parte y libera electrones de esas moléculas, creando un espacio libre de electrones e iones. La estructura, como se puede observar en la imagen de su derecha, la estructura que tiene está compuesta por 3 capas, D, E y F, que durante el día
la capa F se divide en dos partes, F1 y F2, y durante la noche la capa D desaparece. Como desarrollo, empezaré a comentar sobre la definición de los modos de propagación en la atmósfera, que a partir del sistema de ecuaciones de Maxwell podemos inferir en esta ecuación, la cual modela la propagación de ondas en la ionosfera, que describiéndola encontramos la variable k al cuadrado, la cual es el número de onda que define el medio estratificado, el cual se va a utilizar para poder empezar a analizar el problema que te esté planteando. En este caso podemos hablar de una capa o de multicapa, donde el nabla al cuadrado es el laplaciano respecto a x. Las variables que se encuentran de esta misma k, como en las demás funciones, la omega es la frecuencia de operación y z es la variable con la cual se trabajará respecto a la altura. Y sin olvidar que también la variable x pertenece a un espacio bidimensional. También agregando que la función phi es una componente escalar de los campos electromagnéticos en relación a la ecuación de Helmholtz en su solución. Esta función phi se encuentra definida por esta ecuación, la cual, realizando el tratamiento matemático, podemos inferir en esta ecuación diferencial de segundo orden, que queda en relación a la función u. Esta función u nos va a permitir dar solución a la ecuación diferencial de segundo orden, que en su momento se va a ir explicando cómo va funcionando esta misma variable, y a su vez que nos describe los modos de propagación. Con las siguientes condiciones, como se muestran en 3 y en 4, la ecuación 3 nos indica que evaluando esa función en z es igual con 0, que nos habla sobre la estabilidad que va a presentar la función, porque estamos hablando desde la superficie de la Tierra. Y la ecuación 4, hablamos sobre las condiciones de continuidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cada capa que estamos considerando estratificada se encuentra unida una entre sí. Están totalmente relacionadas, pero sí, cada una con diferentes condiciones. Ahora, asociando estas ecuaciones 3 y 4, las relacionamos con la ecuación 2 y podemos inferir en la siguiente ecuación diferencial. De segundo orden, quiero señalar que esta ecuación diferencial de segundo orden es un problema particular de la ecuación de Sturm-Liouville. Hago este señalamiento para después en un momento comentar sobre ello. Y como se puede observar, en esta ecuación aparece una nueva variable que estaba relacionada a la variable psi anteriormente mencionada. Esta variable pues, se propone como solución de acuerdo al tratamiento matemático realizado respecto a las referencias señaladas, llamada como número de modo de onda, la cual nos indica los modos de propagación en la cual se estará pues, propagando nuestra onda. Y para dar solución a esta ecuación diferencial se trata en dos partes, que va para la altura de 0 a h y de h infinito. De 0 a h la llamaremos como U0, que es la parte baja de la atmósfera, y como UI, que será la parte de la ionosfera. Entonces, para dar solución a la parte baja, se consideran estas condiciones iniciales que son determinantes, ya que la solución que se presenta deberá ser única, la cual se usará para dar solución totalmente a esta ecuación diferencial. Considerando estas condiciones, ahora procederemos, considerando la solución única, reiterándolo, a dar solución a la parte ahora de la ionosfera, que tiene esta forma su ecuación diferencial, ahora considerando que estamos operando de h hacia infinito a esa altura, y esta ecuación diferencial tiene coeficientes constantes. Esto quiere decir que tendrá este tipo de solución, donde las constantes que se tienen que obtener pueden ser encontradas a partir de las condiciones 4 que comentaba, que son las de continuidad. Esto que nos indica que la parte baja de la atmósfera está totalmente relacionada con la capa de la ionosfera. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la parte final de la parte baja de la atmósfera está relacionada con la parte inicial de la ionosfera, de tal manera que al momento de también derivar esta misma ecuación, obtenemos esta ecuación también de aquí, pudiendo formar este sistema de ecuaciones. Para simplificar aún más el problema, no podemos descartar también esta condición de cuando la función u, la variable z está tendiendo a infinito, es igual con 0. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando la onda se va propagando,
no podemos olvidar que esta, al momento de ir penetrando capa por capa, por su misma naturaleza se va atenuando. No podemos asumir que se esté amplificando, lo cual no tiene sentido. Lo que nos indica que para la constante C1, esta será igual con 0, que está totalmente relacionada a esa exponencial que indica una amplificación. Por lo tanto, podemos inferir en que la variable alfa, que sería la que queda al final de la ecuación, será la solución a este problema, quedando así nuestra ecuación más importante en este trabajo, que es la ecuación de dispersión. Entonces, considerando sobre todo, quiero señalar que la frecuencia a la que se está operando deberá ser siempre mayor a la frecuencia de plasma. La frecuencia de plasma es aquella frecuencia que nos indica a la que se puede penetrar la capa en la que se esté trabajando. Ya será respecto al problema que se esté planteando, se señalará la frecuencia y entonces podemos indicar cómo queremos que se vaya propagando esta onda. Sobre todo que la solución alfa, que es el número de modo de onda, tendrá